Amén. Shalom, mis hermanos. Paz para todos en este día de reposo. Dando gracias al Eterno porque estamos aquí una vez más para meditar, para leer, para estudiar y meditar en su palabra. Y dándole gracias también al Padre por la vida y la salud y la paz y el bienestar que ha derramado sobre nuestras vidas. Por librarnos de accidentes y de tantas cosas que nos acontecen. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Bendito eres tú, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el mar y de todo lo que en ellos hay. Gracias damos a ti, Dios Padre amado, por tu infinita misericordia, bondad y amor y benignidad que es en tu Hijo amado. Padre amado, gracias porque eres tú, Señor, el que nos ha revelado tus caminos y nos has enseñado a venir a los pies del Cordero Santo. Gracias, Padre amado, porque eres tú, Señor, que a pesar de todas las circunstancias, Señor, nos guardas, nos guías, nos diriges, nos ayudas, nos fortaleces, nos concedes la vida y la salud y la paz y el bienestar. Gracias sobre todas las cosas por tu Hijo amado, por nuestro Señor Jesús Nazaret, en quien tú nos has amado y nos has perdonado y reconciliado contigo mismo, y nos has dado el don de tu Santo Espíritu y la esperanza de la resurrección de la vida. Padre, así mismo te pedimos por todos aquellos que hoy nos escuchan, por los que verán y oirán esta palabra, Señor, durante la semana. Que tu bendición, Padre eterno, sea con todos nosotros, Padre amado, y que seas tú abriendo los oídos, el corazón, el entendimiento, los ojos, para que podamos atesorar las riquezas de tu gracia, Padre amado. Y asimismo, Señor, te pedimos por las necesidades tanto espirituales, físicas, materiales, de cada uno de aquellos, Señor, que oyen tu palabra, Señor, y de aquellos también, Señor, que nos rodean, Padre eterno, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la carne, de nuestros hermanos en la fe, y de todos, Señor, nuestros vecinos. Que tu misericordia sea con todos nosotros. Te pedimos especialmente, Señor, por los que están enfermos, Señor, tanto de este virus, Señor, que está trayendo sufrimiento y aflicción, Señor, a las naciones, y también, Señor, por todos los que sufren de otras enfermedades, Padre eterno, que tu misericordia sea con ellos, trayéndoles, Señor, derramando de lo alto, Señor, salud y vida, Padre eterno. Por los niños, Señor, que están enfermos, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el oprimido, por los presos, Padre eterno, por los inmigrantes y extranjeros en cada nación, Padre eterno, y asimismo por los que padecen y sufren deshabilidades físicas, mentales, emocionales, espirituales. Que tu misericordia sea con todos nosotros, con los que aún no te conocen, Padre amado, con la casa de Judá, con la casa de Efraín, que se encuentran en las naciones, y con las naciones, Padre eterno. Que tu misericordia sea con cada uno de nosotros, con el que no tiene empleo en este tiempo, Señor, no tiene trabajo, con el que está pasando necesidad económica, Señor, para pagar su renta, para traer alimento a su casa. Que tu misericordia, Señor, sea con todos nosotros en este tiempo, y que tú nos guardes y nos protejas de todo mal y peligro, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, te amamos y te bendecimos. Amén, Señor. Madre, amén, Señor. Gracias, mis hermanos, y gracias al Eterno por una vez más podernos congregar. Hoy comenzamos un nuevo libro, y el último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis o Revelaciones, y es bueno acotar que este libro es de los más difíciles para interpretar, para enseñar, porque fue dado por medio de muchas señales, de muchas imágenes, y pues no es tan fácil poder interpretar todo eso así. Así que vamos a, conforme el Espíritu Santo nos guíe, nos dirige y nos revele el espíritu del libro, de la Escritura, la palabra que se nos dio a través de nuestro Señor y del Malach, del ángel y de Juan, para nuestras vidas. Amén. Dice así el capítulo 1 del libro de Revelación o de Apocalipsis, como se conoce. Dice: revelación de Yeshua,
que Elohim, o sea, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Y la declaró enviándola por medio de su Malach, su ángel, a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías, de todo cuanto vio. Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a parar allí, mis hermanos, porque siempre debemos pedirle al Padre, por la gracia de nuestro Señor y en la presencia, en la guianza de su Santo Espíritu, que nos llene del Espíritu de la Escritura, del Espíritu del mensaje que se dio, por qué razón se dio, para qué se dio, para quiénes se dio. Amén. Y porque sin ello entonces estaríamos divagando. Amén. Realmente estaríamos lejos de poder recibir el propósito por el cual se dio esta palabra. Amén. Lo primero que se nos dice en este libro, y estos 3 versículos son bien importantes porque realmente allí está el contenido del espíritu del libro. Amén. Dice que la revelación de Yeshua el Mesías que Elohim le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Claramente, una vez más, Juan, acorde con todos los otros discípulos, con todos los otros libros que se escribieron, establece que Elohim es Padre de todo. De él viene todo. Y que Yeshua el Mesías es el intermedio por el cual, el instrumento por el cual todas las cosas nos son concedidas. Amén. Así que, ¿quién dio la palabra? ¿De dónde vino esta revelación? De Elohim, del Padre. ¿A quién se la dio? A Yeshua el Mesías. Recuerden que Él es el que está sentado a la diestra de Él. Amén. Intercediendo por todos nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Dice, para manifestar a sus siervos los que deben suceder en breve. O sea que el propósito del libro es que el Padre quería, Elohim quería, que sus siervos conocieran las cosas que iban a suceder. Amén. Ese es el propósito del libro. Conocer las cosas que iban a suceder. Amén. Y claramente se nos dice también que nuestro Señor Yeshua el Mesías la envió a Juan, que es el receptor de la profecía, por medio de un malach, de un mensajero. La palabra malach en hebreo es mensajero, aquel que lleva el mensaje. Amén. Y que en griego se traduce como ángel, o en español se dice ángel. Amén. Ángelus. De su siervo Juan. Luego dice que el versículo 2 dice, el cual dio testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías, de todo cuanto vio. Entonces, claramente Juan pone aquí, la persona que pone este prólogo nos está anunciando de que Juan, así como recibió la profecía, dio testimonio de la palabra que Elohim dio y del testimonio de Yeshua el Mesías. Amén. De todo lo que él vio. Ahora, vemos que, vamos a ver en el libro que Juan no va a explicar mayormente las cosas que vio, solamente las va a revelar, las va a dar a conocer qué fue lo que vio. Amén. Pero no interpreta, en muchas oportunidades no nos dice en qué consiste cada una de estas imágenes que él vio. Amén. Y tercero tenemos, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Así que aquí tenemos la primera dicha del creyente, y es que dichoso, dice él, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Claramente siempre hay alguien que tiene que traer la lectura y siempre hay quien escucha. Amén. Pero lo más importante de tanto del que lee como del que escucha es que guardemos la palabra. Esa es la dicha. Dichosos los que guardan la palabra. Amén. Dichoso el que lee porque tiene la oportunidad,
se le concede la bendición de poder ser un instrumento para traer la lectura de la palabra. Amén. Es interesante porque casi en ninguna parte encontramos que se haga una lectura pública de la escritura, de los libros. Amén. Siempre se acostumbra a traer versículos por aquí, versículos por allá, y se arma el mensaje, y se trae el mensaje que se quiere dar, pero casi muy pocamente se ve que haya un estudio sistemático de estudiar libro por libro y capítulo por capítulo y versículo por versículo. Amén. Que es lo que realmente se debería hacer para que todo el pueblo pueda oír y que sea la misma palabra que obre en el corazón de cada persona y lo mueva por el Espíritu a hacer conforme la respuesta que dé en su corazón, sea que la reciba o sea que la rechace. Amén. Pero este es el propósito de la Escritura. Por eso dice, dichoso el que lee. Amén. Para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes este estudio cada día, reposo, cada Shabbat. Amén. Y poder ayudarles a conocer primeramente lo que está escrito y segundo, a tratar de, según nos conceda el Padre, por el Espíritu, entender el espíritu, el mensaje de lo que se escribió y para qué se escribió. Amén. Dice, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Y que lo importante, como dice Jacobo, no son los oidores, sino los hacedores. O sea, el que oye y el que hace, el que obedece, el que lee porque claramente se informa, puede ser también la lectura personal. Dichoso el que lee, dichoso el que estudia la Escritura. Amén. Aunque no comprendamos todo, pero si venimos en oración pidiéndole al Padre que nos dé entendimiento, claramente el Padre no nos niega, como dijo Jesús el Mesías, quien a su hijo le pide pan le dará una piedra. Amén. Claramente el Padre va a darle a cada quien conforme al deseo de su corazón. Y una cosa que debemos desear todos los creyentes es poder conocer lo que está escrito. Porque se escribió para nuestro bien, para nuestra consolación, para nuestra esperanza, para nuestra fortaleza, para nuestro conocimiento y entendimiento de lo que es la voluntad del Padre. Amén. Tristemente, eso se pierde por medio del sistema religioso que está establecido. Amén. Que solamente unos son los que se ocupan de indagar y hablan y ofrecen el mensaje conforme ellos lo quieren. Amén. Porque el tiempo está cerca. El Señor dijo también que pronto habría de venir y pronto vendrá. Amén. Pero ese pronto o ese tiempo está cerca, claramente también hay que entenderlo de que es algo que en realidad, en cuanto al Kairos, que es el tiempo de Elohim, donde no hay tiempo, pues está cerca, porque es un parpadear, como dice la Escritura, 1000 años son como un día para el Señor. Amén. Así que claramente para nosotros, cronológicamente y generacionalmente, pues se nos hace bastante extendido. Amén. Y esto es una de las cosas que debemos entender. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para la generación contemporánea del profeta? ¿O para la generación transitoria, los que habrán de oír de ella, pero no verán su cumplimiento? ¿O será para la generación que habrá de ver el cumplimiento de cada profecía? Amén. Claramente es para todos. Amén. Por algo se da el profeta habla a sus contemporáneos en su tiempo. Amén. Y les dice lo que Elohim revela. Y claramente pues ellos lo conocen, aunque se van dando cuenta de que no era para ellos. Y así las generaciones transitorias, intermedias, entonces también conocen del mensaje, saben de lo que se escribió, pero también entienden de que no es para ellos. Pero sí, entonces hay una generación la cual le corresponderá a vivir
la profecía. Amén. Y esto es importante porque esto es lo que el Señor me puso en mi corazón. ¿Por qué es tan importante que se lea, que se escuche y que se guarde? ¿Qué tiene que ver con guardar? Porque claramente la generación a la cual viva estos acontecimientos, claramente le lleva una gran responsabilidad, porque son ellos los que tienen que dar respuesta a esa profecía. ¿Cómo van a responder al cumplimiento de esa profecía? Amén. Si nos vamos al tiempo de Abraham, para entender un poquito, hay una profecía que se dio a Abraham de que su descendencia iría a Egipto, estaría esclavos allí, pero que de allí saldrían y volverían a Canaán, a la tierra de Canaán, para tomar posesión de esta tierra. Eso fue escrito, eso fue dicho. Los israelitas lo sabían, de que el mismo José, antes de morir, dio testimonio de que guardaran sus huesos para que cuando salieran se llevaran sus huesos. O sea, José dio testimonio de la fe, del cumplimiento de esa palabra, de esa profecía. Y claramente los que vivieron el tiempo de la esclavitud en Egipto, que murieron en Egipto, pues oyeron, sabían de que había, un día la liberación de ellos, pero no la vieron en su vida. Amén. Pero hubo una generación que sí vivió el cumplimiento de esa profecía, que fue la generación que Moisés sacó de Egipto. Pero qué triste que aquellos que tenían que estar preparados, haber guardado la profecía, haber guardado la palabra, haberla creído, esa generación que vio el cumplimiento tristemente murió en el desierto. Y fue su descendencia los que lograron, los que pudieron entrar, o los que se les dio entrada a la tierra prometida. Fíjense ustedes lo importante de esto y cómo esto se repite a través de la historia. Porque es que es necesario que el pueblo, que los creyentes conozcamos la profecía, que la oigamos bien y que la guardemos. Pero guardarla quiere decir que estemos preparados por si nos toca vivir el cumplimiento de la profecía, para que no vayamos a responder contrariamente a lo que se espera, como le sucedió al Israel que salió de Egipto. Amén. Y no solamente el Israel que salió de Egipto, cómo respondió la generación del pueblo judío, del reino de Judá, que les tocó vivir el cumplimiento de la profecía del Mesías que fue anunciado a través de los profetas durante generaciones al pueblo de Israel, tanto al reino del norte como al reino del sur. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Guardaron la profecía? ¿Oyeron la profecía? Claro que sí, tenían conocimiento, porque la misma Escritura nos da testimonio de cómo consultaron. Herodes mandó a consultar de cuándo era esto. Amén. Y se le dio respuesta y hasta de dónde iban a ser y todo esto. O sea que el pueblo sabía de las promesas y de la profecía acerca del Mesías. Pero ¿qué pasó? La generación que vio el cumplimiento de la profecía, ¿cuál fue su respuesta? Rechazaron. Igual que la generación que vio el cumplimiento de la profecía en Egipto, igual la generación de los judíos que vio el cumplimiento de la revelación del Mesías, tampoco obedeció a la exhortación, porque la profecía se da es para exhortar, para preparar, para avisar al pueblo, para que estén preparados, para cuando se manifieste, entonces actúen acorde a lo que se espera. Tristemente, ya sabemos el resultado. También tenemos la profecía de que las naciones a través del Mesías serían restauradas. Amén. También la salvación también llegaría a las naciones por medio de Jesús el Mesías. ¿Y por qué trajo tanta discordia de que el mensaje de la salvación llegara a los gentiles? Hasta el día de hoy tenemos contienda, debates de si son o no son, cuando todo estaba ya profetizado, de que a través del Mesías vendría la salvación a las naciones, a los gentiles.
Amén. ¿Por qué no creemos el mensaje? ¿Por qué si se nos da, no podemos creer, no podemos antes gozarnos y alegrarnos de ver el cumplimiento de la profecía? Lo mismo tenemos este libro de Apocalipsis que nos revela, o revelación, que nos revela una serie de acontecimientos y que muchas generaciones antes de nosotros, el mismo Juan, la generación que los contemporáneos de Juan, que recibieron la instrucción escrita para leerla, oyeron de esto y claramente no lo vivieron. Aunque es interesante, y recordemos que cuando la revelación se dio en medio de una tribulación que estaban viviendo los creyentes en aquella época, que era la persecución de los romanos. Y leyendo un poco la historia, encontramos de que hubo 10 grandes persecuciones. Los 10 emperadores romanos fueron muy fuertes con el cristianismo, con los creyentes, tanto judíos como gentiles. Amén. Y cómo los mataron y los hicieron espectáculo de los hombres. Amén. Entonces, claramente, vivieron eso, esa tribulación que vivieron, esa persecución. También los primeros creyentes sufrieron persecución de sus propios contemporáneos, de sus propios compatriotas, de los mismos judíos, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes. Todo está narrado en el libro de los Hechos. Amén. Entonces, ahora tenemos esta revelación, que claramente entendemos que aún no se ha cumplido esta revelación. Amén. Que es una revelación que la han oído las generaciones de creyentes que han existido durante estos 2000 años y que ahora llega a nuestra generación. Amén. Los que estamos leyendo y conociendo de ella, oyendo de ella. Cuando estudiemos el libro vamos viendo de que hay cosas que en realidad nosotros no podemos decir de que ya ocurrieron, pero de que hay una generación que sí tendrá la oportunidad de vivir y de ver el cumplimiento de esta profecía. Amén. Entonces, ¿cómo va a responder esa generación al cumplimiento de la profecía? ¿O cómo vamos a responder nosotros ante el mensaje que se nos da, a las exhortaciones que se nos dan en cuanto a guardar nuestra salvación, a guardar nuestra fe? La generación que será tentada a adorar una imagen. Amén. Obligadas por el hambre y por diferentes circunstancias. Amén. Entonces, esa generación, ¿cómo irá a responder? ¿Será que viendo nosotros cómo el cristianismo se está desenvolviendo, que no leemos la escritura, que no sabemos lo que está escrito, será que esa generación va a estar preparada para soportar la tribulación final que vendrá y todos los problemas que vendrán al final de los tiempos, antes de que aparezca el Mesías, cuando no hay conocimiento de la escritura? ¿Será que los mensajes de prosperidad y de bendición y de éxitos y de todo esto va a sostener la fe de estas personas cuando estas circunstancias los alcancen? Amén. ¿O se repetirá la historia nuevamente igual que los antepasados que murieron en el desierto, los que rechazaron al Mesías, los que aún no entienden la salvación de los gentiles? Amén. Entonces, todo eso, mi hermano, hay que tenerlo en cuenta, y es allí donde vamos a entender la importancia de que nosotros como creyentes, alguno dirá, pero eso no aún no está ocurriendo. Bueno, pero puede ocurrir a los jóvenes que se están levantando, a los jóvenes que están oyendo, a nuestros hijos. ¿Les leeremos a nuestros hijos la escritura? ¿Tendrán ellos conocimiento por medio nuestro? ¿Sembraremos en ellos la buena palabra, la buena semilla, para que conozcan y entiendan las cosas que van a venir? Amén. ¿O los dejaremos que sigan aferrados a la fe que cada quien ha vivido? Amén. Y como cada quien ha querido vivir. Versículo 4, mi hermano. Juan a las 7 congregaciones que están en el Asia. Iglesias, congregaciones,
Iglesia viene del griego, congregación viene del hebreo. Amén. Pero todos son la quejilá, son un grupo congregación, algo que se congrega, personas que se congregan para, en este caso, la palabra eclesia es muy universal, es para cualquier congregación política o lo que sea. En este caso es una congregación para cuestiones espirituales del reino. Amén. Entonces, bueno, a las 7 congregaciones que están en el Asia. Ahora que encuentro aquí la palabra 7. Este libro, este número 7 va a ser muy repetitivo en el libro. Amén. Y aquí vamos empezando a ver el espíritu del libro. El número 7 entendemos que tiene que ver con lo que es la perfección de algo, la completitud de algo. Amén. Y claramente entonces vamos viendo que el mensaje que el Padre le reveló a Jesús el Mesías para que pueda ser revelado a sus discípulos es que tiene que ver con la perfección de Elohim mismo y la perfección de toda su obra, que nada se escapa del Padre, del pensamiento, del conocimiento del Padre o del poder del Padre, que todo está bajo supervisión, que todo está vigilado, que todo está controlado, que todo se sabe lo que va a suceder y que nada es ajeno, nada de lo que vaya a suceder o pueda suceder es ajeno al conocimiento del Padre y por ende de Jesús el Mesías. Amén. Entonces eso es importante. Este libro tiene que ver con todo lo que es la perfección de la obra de Elohim y cómo Él es el único. Y en el libro de Isaías, uno de los testimonios que da Elohim mismo o Dios mismo acerca de que no hay otro Elohim fuera de Él, es que ninguno de los otros Elohim ajenos, o sea, paganos o ídolos de los tiempos de las naciones, ningún otro Dios de esos tenía el poder para predecir lo que iba a ocurrir y tener el poder para que eso se cumpliera. Así que el único Elohim verdadero es el Elohim de Israel, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Es el único que tiene el poder para revelar lo que va a ocurrir y tiene el poder para hacer que eso suceda, sea bueno o sea mal. Amén. Y está demostrado a través de toda la Escritura de cómo todo lo que el Padre reveló, todo lo que Elohim reveló, todo lo que Dios reveló por medio de los profetas, todo se fue cumpliendo palabra por palabra. Todo, exactamente todo. Amén. Así que claramente este libro empezamos a ver de que es un libro que fue dado para fortalecer al pueblo. Recuerde que fue dado en medio de unos tiempos difíciles donde los creyentes eran perseguidos por el romano y muchos fueron muertos, crucificados, llevados al circo romano, murieron de muchas. Y siempre los siervos de Dios siempre han sido perseguidos tristemente por su misma gente muchas veces, porque también sabemos que después de que pasó la persecución del Imperio Romano, también vino la persecución de la Iglesia Católica a todos aquellos que se oponían a su forma de gobernar, de regir las cosas. Entonces siempre ha habido tristemente en la historia ese alto precio del sacrificio por defender la verdad y por defender el Evangelio. Amén. Dice, también vemos que hablando de la dicha de aquellos que leen y oyen y guardan, también este libro revela 6 dichas más. La dicha de los que participarán de la primera resurrección, la dicha de los invitados a las cenas del Cordero, la dicha de los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero, la dicha de los que guardan la profecía, la palabra, se me escapan 2 más. Amén. Pero existen otras 6 dichas, 7 con esta que estamos leyendo aquí, para el creyente. Claramente, ¿cuál es el propósito de decir dichosos estos y aquellos? Pues claramente fortalecer nuestra fe, exhortarnos
a perseverar, a buscar cada día perseverar en esa fe para alcanzar esta dicha que se nos está prometida. Amén. Amén, mis hermanos. Dice, ahora sí, Juan 4, 1:4 dice, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 congregaciones que están en el Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que está viniendo, y de los 7 espíritus que están ante su trono. Amén. Gracia y paz, porque claramente lo que Dios derramó, aquí está hablando, es del Padre. Amén. Que es el que está en el trono. Recuerden que Jesús está a la diestra del trono. Amén. Pero el que está sentado en el trono es el Padre, el Altísimo. Amén. Por eso dice gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque fue Él el que envió esta gracia. Fue Él el que envió a Jesús, el Mesías, su Hijo, para que por medio de su justicia, de su sangre, de su vida, de su perfección, de su obediencia, nosotros fuésemos perdonados, reconciliados. Amén. Y también consagrados por el don del Espíritu Santo. Amén. Así que esa gracia viene por medio del Padre. Y paz, porque la gracia es para darnos paz. Amén. Para que tengamos paz para con el Padre, y para que tengamos paz para con el Hijo, y paz para con todos los que habrán de creer. Amén. Dice, del que es y que era y que está viniendo. Recuerde que el Padre siempre se ha manifestado a Moisés. Cuando se le manifestó a Moisés, Moisés le preguntó, ok, tú me mandas a que hable al pueblo, ¿y qué diré? ¿Que quién me envió? Y una de las cosas que el Padre le revela a Moisés es dile que yo soy Ejie, el que es y que será. Amén. Y él le dice, antes me revelé a vuestros padres como el Todopoderoso, el Shaddai, pero ahora te mando a ti. Amén. Y claramente allí dice, así como fui para Abraham y para con tus patriarcas, soy el mismo para con ustedes. Amén. Simplemente que a ustedes me revelaré de otra manera. Amén. Y así en cada generación el Padre fue revelando, hasta que el mismo Jesús, el Mesías, vino a revelarnos al Padre, a revelarnos el nombre del Padre. Amén. Así que el Padre fue revelándose poco a poco de acuerdo a su propósito y voluntad. Amén. Dice, y de los 7 espíritus que están ante su trono. Una de las cosas que vamos a ver en este libro, que son las imágenes que se le presentan a Juan, que va a ver, amén, los eventos que él va a ver en el Espíritu, es que no se habla del Espíritu Santo como un solo ser, sino que realmente se habla de los 7 espíritus que están ante el trono. Amén. Allí a la izquierda ni que está en algún lugar. También es bueno acotar, mi hermano, que en las visiones que vamos a ver, tampoco vamos a ver, y recuerde que esto ya está de lo que ocurrió en el cielo, tampoco vamos a ver a Miriam, la madre del Señor, ni a nadie más. Amén. En especial en ese aspecto. Dice, del que es y que era y que está viniendo, y de los 7 espíritus que están ante su trono. Recuerden que los siete ruas, los 7 espíritus, se nos están revelados también en Isaías, en el capítulo 11 creo que es, donde se nos habla del espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de poder. Amén. Allí están los 7 es la perfección del poder de Elohim, amén, del Padre. Él es el Todopoderoso, Él es el que tiene el poder de todo, para todo y sobre todo. Amén. Luego dice, por eso confiamos en el Dios, por eso nos entregamos a su voluntad, porque sabemos que Él es poderoso para guardar nuestras vidas, para guardarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para proveernos. Por eso confiamos en Él, porque creemos en su poder. Amén. Dice, y de Jesús el Mesías, el testigo fiel. El testigo fiel, ¿por qué? Porque Él fue el que vino a dar testimonio del Padre. Fue el que vino a darnos testimonio de la fidelidad del Padre en cuanto al cumplimiento de su palabra. Él dijo, el Padre me dio autoridad para poner mi vida, para volver a tomar, y el Padre le cumplió. Él dio su vida y
también fue levantado entre los muertos. Amén. Y todo lo que Él dijo, ese testimonio fiel, es para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y creamos que todo lo que la Escritura nos revela es verdad y que el Padre es fiel. Amén. Y que Yeshua es el testigo fiel porque fue el que vino a dar testimonio de ese amor, de esa fidelidad, de esa voluntad del Padre. Amén. El primogénito de los muertos, claramente, porque fue el primero que ha resucitado para vida eterna. Amén. Por eso hay un gran debate en cuanto a que si Elías fue al cielo, de que si Enoc fue al cielo y cosas así. Amén. Porque el mismo Yeshua dijo, nadie ha subido al cielo sino el que es el cielo. Entonces, ¿a dónde fue Elías y a dónde fue? Es cuestión de interpretación. Amén. ¿Cómo interpretamos esas cosas y qué creemos de esas palabras? Amén. Luego dice, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Recuerde que Él mismo le dijo a los discípulos después de haber resucitado, a mí me ha dado toda autoridad sobre la tierra, todo poder y toda autoridad. Él fue puesto para ser juez de esta tierra y de las naciones, y vendrá para juzgar a las naciones y también para reinar sobre Israel. Amén. Así que Él es soberano de los reyes de la tierra porque el Padre, Elohim, eso nos dice el libro de 1 Corintios, Saulo hablando de que cuando llegue el fin, Él mismo entregará el reino al Padre porque todo se habrá cumplido. Amén. Así que entonces todo eso Él reinará hasta que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y el último enemigo que será vencido, dice, será la muerte. Amén. Luego dice que al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de realmente el amor de Jesús el Mesías, porque le creyó al Padre, porque amó al Padre, pero también nos amó a nosotros y estuvo dispuesto a compartir. Dice la Escritura que fue consustancial con nosotros al compartir la sangre y hacerse hombre, hacerse humano, y estar dispuesto a dar su vida por nuestra redención. Amén. Y por su perfección y su santidad, entonces, y su obediencia, entonces Él vino a libertarnos de nuestros pecados con la vida que derramó. Recuerda que la sangre es vida, y el derramar la sangre es derramar la vida por todos nosotros. Amén. Y nos hizo, dice, un reino sacerdotal para su Elohim y Padre. Y esto es muy importante porque claramente Juan está trayendo a la memoria la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? De que todo Israel le fuera un reino de sacerdotes. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo. Amén. El capítulo 20, 19. Allí se nos habla de que cuando el Padre le habla a Moisés, amén, de que le hable a Israel, les dice porque ellos serán un pueblo de sacerdotes para Él. Amén. Realmente Israel no pudo cumplir esa expectativa porque no era el tiempo. Amén. Y claramente eso se concedió, esa voluntad del Padre de que todo Israel fuera un servicio sacerdotal para Él, se cumple a través de la redención de Jesús el Mesías. Amén. Así que, porque recuerde que aún el mismo sacerdocio arónico o levítico también fue desplazado, porque ahora tenemos un sumo sacerdote, no según el orden de Leví o de Aarón, porque no es descendiente de esa tribu, sino que tenemos a Jesús el Mesías como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, aquel que se narra en el Génesis. Amén. Entonces todo eso es para que vamos entendiendo que el propósito de esto es traerle a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, la revelación de lo que hemos recibido y de lo que el Padre nos ha concedido y de lo que el Padre desea que estemos preparados para que entonces respondamos conforme a lo que se nos ha concedido. Amén. Un reino sacerdotal para su Elohim y Padre. Y aquí vuelvo a repetir lo que el mismo Yeshua dijo cuando resucitó, cuando se le apareció a las mujeres, ¿verdad? Y cuando dijo que no lo tocaran porque aún no he resubido
al Padre. Dice, ve, dile a mis hermanos que subo a mi Elohim y a mi Padre, a vuestro Elohim y a vuestro Padre. Amén. Entonces el Dios y Padre de Yeshua el Mesías es el Dios y Padre nuestro. Amén. Luego dice, para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí, ¿a quién es que se le da esta gloria? ¿Al Padre o al Hijo? Entonces claramente vemos que se puede aplicar a los dos, porque la Escritura misma nos manda de que es voluntad del Padre que se honre al Hijo como se honra al Padre. Amén. He aquí viene el versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él, todas las tribus de la tierra, sí y amén. Y aquí está la profecía de lo que aún no se ha cumplido, y es el hecho de que él habrá de venir. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos anhelamos eso? ¿Cuántos esperamos eso? Amén. De que un día todo ojo lo verá cuando venga en las nubes, y que los que lo traspasaron, aquellos que lo traspasaron también lo verán. Amén. Y harán lamentación por él. Es interesante porque claramente la generación que lo traspasó, y aquí es bueno entrar de que a veces se siente un poco incómodo cuando se habla de que los judíos o los líderes de los judíos, que fueron los que lo entregaron para que lo crucificaran, como que ellos no lo mataron, que lo mataron fue los romanos, los gentiles, murió a causa, y eso era una profecía de que él sería entregado a los gentiles. Amén. Pero eso no quita de que los judíos fueron culpables de su muerte. En el libro de Hechos encontramos a Pedro mismo, a Kefas, culpando al pueblo de la muerte de Yeshua el Mesías, porque lo rechazaron y porque lo entregaron. Amén. Así que no quita nada que reconozcamos la verdad y la realidad de las cosas. Amén. Sí, lo mataron los romanos, lo mataron los gentiles, fue los que llevaron a la realidad su crucifixión, pero fue entregado a causa de los judíos. Los judíos mismos lo entregaron, no todos los judíos, y esto hay que acotarlo porque un remanente de los judíos creyó al Mesías y lo siguió, y también dio su vida por la fe. Amén. Pero entonces, ¿por qué dice que y harán lamentación por él? Amén. Y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Claramente la generación, mi hermano, que vea estas cosas, tanto la generación de los judíos, porque los judíos conservan su cultura, sus tradiciones. Amén. Las naciones conservan su cultura. La generación que vea el cumplimiento de la venida del Mesías, ¿por qué van a lamentar? Porque claramente cuando vean la realidad de las cosas, de que todo lo que se había anunciado, de que todo lo que se dijo fue verdad, y que ellos y que estuvieron dispuestos a negarlo, a no creerlo, a menospreciarlo, ese día les llegará. Amén. Desearíamos que fuera en nuestro tiempo para que realmente poder tener la dicha de poder ver, pero recuerden, la venida del Señor no vendrá sin que antes venga la gran tribulación. Amén. Porque la fe tiene que ser probada, porque es allí donde se va a demostrar la gran apostasía, que la fe de muchos no los va a soportar, no los va a sustentar, porque claramente no está sustentada en la fe, en Dios y en su palabra. Amén. Entonces dice a él, las tribus de la tierra, sí, amén. Ese día va a ser de gran lamentación, porque claramente las naciones, como la generación del pueblo judío que la vea, también harán lamentación. Aunque dice que claramente el pueblo judío creerá. Amén. Y también serán recibidos. Amén. Luego dice, yo soy el alfa, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Elohim o Dios, el que es y que era y que está viniendo, el Todopoderoso. Quiero aclarar, mis hermanos, ¿por qué digo a veces Elohim? ¿Por qué digo a veces Dios? Porque a alguno le parecerá curioso de por qué digo Elohim y digo Dios.
Elohim es en hebreo y Dios viene del griego theos o de Deus, que es el latín. Amén. Algunos no les gusta decir Dios, o dicen que es una palabra profana, porque Dios fue referido para los dioses paganos, para los dioses de las naciones. Amén. Que la palabra que se debe decir es Elohim. En realidad, para los discípulos no tuvo ningún problema, inclusive para los que tradujeron los textos hebreos a la Septuaginta, no tuvieron problema de usar Elohim por Theos. Amén. Ahora, Elohim también se usa, mi hermano, para referirse a los dioses paganos, a los dioses ajenos, a los dioses extraños. Pero no por eso Elohim es pagana, porque se use para nombrar, porque la Biblia, cuando si se lee en el contexto de los libros del pacto, vamos a ver de que Elohim también se usaba para estos ídolos. Amén. Y lo que vemos que realmente Elohim es el significado, lo que realmente se revela. Elohim habla de autoridad, de poder, de juicio. Amén. ¿Por qué un ídolo es Elohim? ¿Qué poder tiene un ídolo? Como dice la Escritura, que no puede ni hablar, que tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen bocas y no hablan, tienen pies y no caminan. O sea, ¿por qué un ídolo, una estatua, una imagen es un Elohim si no puede moverse ni por sí mismo? Porque es el hombre el que le da esa autoridad. Cuando el hombre se postra delante de una imagen, entonces le está reconociendo que esa imagen tiene poder y autoridad sobre él. Y es ese poder y esa autoridad lo que hace que ese ídolo que no es nada, esa cosa que no es nada, entonces se convierta en un Elohim para él, una autoridad para él. Amén. Un poder para él. Y por eso es que la palabra Elohim, por eso el Padre mismo dice, Elohim mismo dice, porque no hay Elohim fuera de mí. ¿Y por qué entonces él los considera Elohim si no son nada? Porque claramente es el hombre el que le ha dado esa posición y esa autoridad a esos ídolos, a esas imágenes. Los hombres se postraron delante de él. Por eso cuando alguien se postra delante de algo, lo que está dándole es que autoridad y poder. Ahora, por eso es malo hacerle la venia a un rey, o no, que se hace, depende del corazón. Estos ídolos no se adoran porque sean reyes, sino que porque esa autoridad y ese poder. Entonces, por eso uso Elohim, Dios, para indicar de que es lo mismo, no hay diferencia. Porque Dios, el significado de la palabra Dios también se aplica al Dios verdadero, como se aplica a dioses paganos. Aunque el significado de la palabra Dios no es el mismo significado de la palabra Elohim. Amén. Ahora dice, el que está viniendo, el Todopoderoso. Amén. Yo soy el Alfa, el Omega, y aquí se refiere al Padre. Amén. Porque más adelante vamos a ver que Jesús el Mesías también toma unas palabras parecidas, pero no usa Alfa y Omega, sino que usa el primero y el postrero. Amén. Entonces, realmente el Alfa y Omega corresponde al Dios, al que es inmortal, al que ningún hombre ha visto ni puede ver, al que vive y reina para siempre, al Todopoderoso. ¿Por qué es el Todopoderoso? Porque Él es la autoridad suprema y Él es el que delega esa autoridad a quien Él quiere. Por eso Jesús el Mesías recibe esa autoridad porque le fue dada de el Padre, que es la fuente de todo poder y de todo bien. Amén. Y también de todo juicio, porque todo viene de Él. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Yeshua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Jesús el Mesías. Entonces Juan mismo se identifica como un hermano de la congregación, un coheredero del reino. A él se le concedió la gran bendición de poder el testimonio del Mesías, como dio testimonio en la primera carta que leímos de él,
tanto en el Evangelio también, de que realmente lo que palparon sus manos, lo que vieron sus ojos, amén. Ese fue el testimonio que él dio de Jesús el Mesías. Dice, partícipe con vosotros en la tribulación. ¿De cuál tribulación está hablando? De la que ellos vivieron, la que los discípulos vivieron, la que esas generaciones, por esos 3 primeros siglos vivieron, amén, de parte de los judíos, como de parte también de los romanos, amén, y en el reino, o sea, como partícipe también de ¿qué? Del reino de los cielos. Pero también, recuerde, una de las cosas que establece la Escritura, y que muchos creyentes no se le habla de esto, es que una de las razones por las cuales participaremos de la resurrección de los muertos es también si participamos de los sufrimientos y aflicciones del Mesías. Entonces, ¿pretende alguien participar de la resurrección de los muertos y de la vida eterna cuando no quiere sufrir nada en esta vida? Eso no va con la Escritura. Una de las cosas que se nos revela en la Escritura es que para poder participar del reino también tenemos que participar de las aflicciones y sufrimientos. Hay diferentes tipos y clases y grados de sufrimientos y aflicciones, pero todos tenemos que pasar por ellas en algún grado, en alguna forma, en alguna manera. Amén. Para que también tengamos la dicha de poder participar del reino venidero. Amén. Así que dice, y en el reino y en la perseverancia en Yeshua. O sea, ¿por qué Juan enfatiza esto? Porque de nada le hubiera servido a él haber visto al Mesías, palpado, haber compartido con él, haber dado testimonio de él, si al final no perseverara en la fe. Y por eso está diciendo allí, y luego dice, por causa de la palabra de Elohim, o dice, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua. La perseverancia la demuestra en que está en esa isla a que fue llevado preso, amén, porque claramente por causa del mismo testimonio que estaba dando de Dios el Padre y de Yeshua el Mesías. Esa era su perseverancia. Estaba preso, llevaba cadenas, como dice Saulo también, por causa del Evangelio, por causa del mensaje, amén. Y claramente al que persevera pues tiene que llevar las aflicciones y sufrimientos que Dios quiere que uno lleve, o las luchas que llevemos hasta el final de nuestros días, amén, sin flaquear, sin volvernos atrás, amén, sin desear que todo sea paz y bienestar y bendición. Jesús mismo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, amén. Así que el Evangelio, yo no sé de dónde sacaron estos hombres malvados el cambiar, que habla la Escritura, la verdad de las aflicciones y sufrimientos que tiene que pasar un creyente, para hablarles que ahora somos hijos del rey y no merecemos todo y que vamos a tener todo. Amén. Así que está completamente en desacuerdo a lo que la Escritura establece. Amén. Dice, y estando, versículo 10, y estando en espíritu en el día de dominical, dice aquí, otra dice en el día del Señor. Amén. Porque la palabra hebrea para Señor es curios, y para dominical, que se traduce como dominio, es curiacos. Entonces algunos la toman como de curios, que es Señor, y esta traducción la toma como curiacos, que es dominio, y usa dominical. Amén. Ahora, y está en el espíritu en el día del Señor, o en el día dominical, o en el día señorial. ¿Qué está diciendo Juan? No está estableciendo una doctrina de ningún día, simplemente está estableciendo en qué día ocurrió la revelación, en dónde estaba él y en qué tiempo ocurrió la revelación. Ahora nos dice si es de día o es de noche. Recuerde que el día se cuenta como de noche y como día, porque claramente cuando se nos dice en Efesios, en el libro de Hechos, que el primer día de la semana Saulo se reunió con los hermanos para compartir el pan y alargó el mensaje hasta la medianoche porque al otro día tenía que partir. Entonces claramente el primer día de la semana está hablando de que era el sábado por la noche, que ya comienza el domingo, recordando que la Escritura nos revela que primero es noche y después es día. Amén. No como hoy contamos el tiempo. Entonces lo que queremos decir es que Juan no está aquí, son los hombres los que tratamos de entonces
de interpretar esto y ponerlo como base para decir, es que ahora él está un domingo. Ahora, interesante que el día del Señor se podía interpretar como el Shabbat, como el día de reposo, porque Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Otros interpretan de que es el día del Señor por cuanto el Señor resucitó un primer día de la semana. Amén. Pero claramente entendemos que hasta en el libro de Hechos se nos revela de que el Shabbat siempre fue el día en que los discípulos se reunían para compartir la Escritura. Y que el sábado al caer la tarde, así como Jesús fue a la casa de Pedro después de haber salido a la sinagoga para comer algo y sanar a los enfermos, así también los discípulos mantuvieron la costumbre de congregarse después del Shabbat para partir el pan, conmemorando la cena del Señor. Amén. Pero no establecieron que el domingo en el día se congregaban, porque vemos que Saulo ese primer día de la semana, ya de día, él partió de allí, por eso alargó el mensaje hasta la medianoche. Entonces, esto no es para establecer que si es sábado o es domingo, es lo que él está diciendo que un día. Ahora, ¿qué entendieron los que recibieron la carta o el rollo acerca de este día? De que pudo haber sido por el sábado por la noche, o que pudo haber sido el sábado, no lo sabemos, porque es la única parte donde aparece esta expresión. Amén. No hay forma de interpretarlo con otro libro porque no aparece. Amén. Así que no sabemos lo que recuerden que los discípulos mantenían, y los mismos escritos de los primeros creyentes dan testimonio de que los discípulos como judíos guardaban el día de reposo y se congregaban para partir el pan después de que terminaba el sábado, el sábado por la noche. Amén. También recuerde que en la persecución no había forma como hoy que podemos congregarnos libremente, sino que tenían que hacer catacumbas y se reunían de noche para evitar la persecución. Así que hay mucho por tela que cortar allí para interpretar todo esto. Amén. Luego dice, y estando oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, la voz que escuchó era bien resonante, bien fuerte. No sé si alguno de los que nos escucha ha tenido la oportunidad de alguna vez de oír la voz de Dios aún en sueños. Pero es una voz es muy extraña de explicar, si la han oído. Amén. Entonces, pero sí es una voz que se resuena. Amén. Bien fuerte. Que decía, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Una de las cosas que estas 7 congregaciones, estas 7 iglesias, estaban en lo que es el Asia Menor, en el área de Asia Menor. Allí se encontraban estas congregaciones. Amén. Y claramente la voz lo que les dice es que escribe lo que ves. Claramente, ¿qué nos está diciendo esto? Que ya Juan había tenido la visión y estaba en ese tiempo de tratar de entender y comprender lo que había visto en la visión, y ahora escucha la voz que le dice, escribe lo que ves, o estaba viendo en ese momento y en medio de la visión escucha la voz que le dice lo que debe hacer con lo que está viendo. Amén. Entonces, eso no se explica claramente, pero sí sabemos que él está teniendo la visión, él está oyendo esta voz que le habla, amén, esta voz resonante, y claramente dice, y me volví para ver. Ahora, interesante que la revelación y la visión no es un trance, como lo hacen los magos, los brujos y todos estos hechiceros, que para poder ver algo tienen que entrar en un trance. Amén. Esa es la gran diferencia de lo que es una revelación divina de Dios y lo que es esto de las tinieblas. Amén. El creyente, el siervo de Dios que recibe revelación,
la recibe de muchas maneras. Puede ser por medio de una visión, estando despierto, estando consciente, o puede ser por medio de un sueño que se le revela y también escucha la voz. Amén. Pero es de acuerdo a cómo el Padre lo revela. Puede ser como la vio Jeremías, que estando despierto ven cosas. Amén. Y escuchan al mismo tiempo la voz que les habla. Y ellos sabían cuando la palabra del Señor les había venido. Amén. Recordemos el testimonio de Samuel, que estaba durmiendo y entonces escuchaba que lo llamaban, Samuel, Samuel, y él iba corriendo al sacerdote Elías, Señor, aquí estoy, y yo te he llamado, hasta que va por 2 veces y a la tercera vez, a la segunda vez le dice, mira, la próxima vez que te llamen, no vengas acá, di, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Amén. Claramente le iban a hablar estando despierto. Amén. Entonces, pero Dios también puede hablar por medio de sueños y visiones. Amén. Entonces, claramente Él, cuando está teniendo la visión, está viendo estas cosas, en el espíritu, también escucha la voz y la siente tan real, tan cercana, que entonces Él decide voltear para mirar quién está hablando, porque siente que le están hablando desde atrás. Amén. Entonces dice, detrás de mí vi una gran voz como trompeta y que decía, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones. El 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Amén. O sea, está teniendo una visión y cuando escucha la voz voltea y ve ya una visión ya como más física. Amén. Más real. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de túnica talar, o sea, de túnica larga, y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Amén. Entonces recordemos que el mensaje fue mandado por medio de un mensajero, ¿verdad? Pero en este caso, Yeshua mismo se le va a presentar en visión. Amén. No para darle la visión, sino para decirle lo que tiene que hacer. La visión la va a recibir después, ¿verdad? Luego dice la visión de otras cosas que va a ver él. Dice, a su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y aquí da una descripción como muchos otros profetas describieron lo que vieron. Daniel habló del Hijo del Hombre que se acercaba al anciano de días. Amén. Y cosas así. Ezequiel también dio una descripción de los ángeles, de los malajín que vio y de la columna de fuego que vio. Amén. Dice el 15, dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Esto realmente, para el que no ha tenido la bendición de la voz de Dios o la voz celestial, pues es bastante difícil tratar de comprender cómo es esto. Amén. Pero a menos se trata de describir cómo es esta voz, como de trompeta, como el estruendo de muchas aguas. Amén. Dice el 16, en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Amén. Claramente que cuando uno se pone a imaginar esta figura, pues es algo bastante impactante, ¿verdad? Porque ver una figura con una espada larga en su boca no es algo como que muy común, amén, o muy aparente ante nuestra vida, pero solamente el Juan tiene la paz de que está hablando con un ser celestial que todavía no sabía quién era, pero que describe aquello que él vio. Amén. Y esto es algo interesante de los profetas. Los profetas no se guardaron nada. Y otra cosa interesante de los profetas, mi hermano, es que no trataron de interpretar nada. Fíjense bien la fidelidad del profeta. El profeta
los profetas hacían lo mismo que hizo nuestro Señor y que enseñó nuestro Señor. El Señor dijo, lo que yo hablo no es de mí, no es mi palabra, es la palabra que me dio el Padre para hablar. Los profetas no hablaron de parte de ellos, no interpretaron lo que se les dijo, simplemente dieron el mensaje conforme lo recibieron y dejaron la interpretación para que Dios la diera a aquel que la oyera. Amén. Y eso es algo que debemos entender, porque hoy en día todo esto de los teólogos y los filósofos y todo esto tratan de interpretar todas estas cosas. Amén. Pero en realidad la revelación tiene que venir de Dios, no es una cuestión humana. Yo no puedo tratar de ponerme a qué será, o a tratar de decir es esto, es aquello. No, porque claramente esa revelación tiene que venir de Dios, del Espíritu de Dios, para poder entender y comprender. Amén. Lo que estamos viendo ahorita es cuál fue lo que él vio, cómo lo vio, y así lo dijo. No está diciendo aquí lo que la espada en su boca significaba tal cosa. No. Aún la interpretación que da, la da porque la misma revelación se lo dio. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero. Y es interesante porque la mayoría de los profetas que vieron a un ser celestial, sea el Señor, o sea a un malach, a un ángel, todos sintieron la misma sensación, y fue temor, y todos se postraron, hasta que los mismos seres se acercaron para fortalecerlos. Amén. Entonces, porque realmente la revelación es muy impactante, es muy fuerte. Amén. Y aquí entonces claramente esta revelación se le revela diciendo, yo soy el primero y el postrero, el que vive aunque estuve muerto. ¿Quién ha muerto? ¿Dios ha muerto? No, la Biblia dice que es inmortal. Amén. Dice, el que estuvo muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pues claramente, ¿quién es él? El Mesías. El Mesías resucitado. Amén. Así que él vio una visión. Ahora, ¿el Mesías tiene una espada larga en su boca? No, el mismo Juan, y tenemos que entender esto, pero hay que tener cuidado con lo que se dice aquí, porque el mismo Juan dice, ¿cómo hemos de ser? No lo sabemos, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Claramente, Saulo mismo también dijo, al Mesías lo conocimos así, pero ya no lo conocemos así. Amén. Quiere decir que la glorificación de su cuerpo lo transformó. Amén. Ahora lo que él está viendo es una apariencia, que se le manifiesta. Amén. Todo eso tiene un simbolismo si entramos en el tema de los simbolismos. Amén. Pero lo que quiero es ser fiel más al mensaje de lo que se escribió. Amén. Y en lo que el Señor nos permita poder ver el significado, pues lo vamos a ver. Amén. Luego dice, el misterio, escribe, versículo 19, escribe pues las cosas que has visto y las que son. Entonces aquí claramente esta aparición es al final de las visiones o es al comienzo de las visiones, o las visiones fueron dadas de tiempo en tiempo. Amén. Porque realmente vamos a ver que es bastante extenso. Entonces dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. Quiere decir que ya él había recibido una visión, que es la revelación para las congregaciones, pero que aún después de eso habría otras revelaciones y que también las escribiera. Amén. Dice, el misterio, dice, escribe pues las cosas que he visto y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. El 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los malachim, los enviados, los mensajeros de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros son las 7 congregaciones. Entonces, aquí vemos que no es Juan el que nos está dando el significado de qué significaban las estrellas en la mano de aquel que él vio, ni
ni los 7 candelabros que estaban alrededor de él. Amén. Pero es la misma revelación, el mismo Señor, el que el que revela qué significan las estrellas, qué significan los candelabros. Entonces imagina si eso no se hubiera dado, ¿cómo interpretaríamos nosotros qué significan las 7 estrellas y qué significan los 7 candelabros? Amén. Entonces Juan lo escribe porque el mismo Señor le reveló el significado. Recuerden que una de las fidelidades mucha gente critica, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Amén. Sí, pero claramente, como no conocen a Elohim, como no conocen a Dios, como no conocen a Jesús el Mesías, entonces tampoco conocen la verdad de las cosas. Pero una de las cosas que nos revela la Escritura es la fidelidad del profeta, de cómo el profeta fue fiel a lo que se le dijo, a lo que se le reveló, y no entraron a querer a interpretar las cosas. Simplemente dieron el mensaje tal como se les dio y dejaron que fuera Dios el que hiciera como él quisiera hacer en cuanto al significado y a la revelación de las cosas. ¿Por qué no vemos a los profetas en el primer pacto tratando de interpretar quién sería ese personaje o ese ser que había de manifestarse que se estaba anunciando? No, simplemente comprendieron que no era para ellos y lo sellaron. Vamos a ver que a Juan mismo más adelante también se le impide, se le prohíbe escribir algunas cosas que también oyó y que no quedaron escritas. Amén. Entonces, lo que estamos viendo, mi hermano, es que primeramente para tratar de que el libro fue escrito para ser de bendición, de dicha para el que lo lee, para el que lo escucha y para el que lo guarda. Amén. Y también fue dado para fortalecer al pueblo. Recuerde que el pueblo, como Juan lo explica aquí, estaba pasando por tribulación, estaba siendo perseguido, estaban sufriendo, muchos sufrieron el despojo de sus bienes. Ahí la historia está llena, mi hermano, de relatos de cómo los primeros creyentes y cómo los creyentes a través de la historia han padecido muchas aflicciones, dolores, persecuciones, muerte, despojo de sus bienes. Amén. Y un montón de aflicciones que le ha venido a la vida de ellos. Amén. Y claramente, pero todo eso es para qué. Recuerda que aquí está implícito el número 7, que implica la perfección de Dios. Nada está suelto, nada está en descontrol. Todo está bajo el control, bajo el conocimiento del Todopoderoso, del Altísimo. Y esa es nuestra confianza. Que aun cuando estas cosas nos puedan sobrevenir, o cuando alguna aflicción nos pueda sobrevenir, mi hermano, o si usted está en estos momentos pasando por aflicción, por esta situación de que estamos viviendo, que no hay trabajo, que no hay con qué pagar la renta, que no hay con qué comer, que qué vamos a hacer, mi hermano, Dios tiene control de todo. Jesús el Mesías dijo: por nada estéis preocupados, por nada estéis afanados, porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él las proveerá. Una de las cosas que tenemos que tener todos los creyentes es esa certeza, esa fe de que el Padre conoce nuestras necesidades y Él es fiel, y que ninguna necesidad básica para nuestras vidas nos será negada. Amén. Tal vez no tengamos un banquete en la mesa, tal vez tengamos un plato de lentejas, pero tendremos paz. Amén. Tendremos gozo y tendremos esperanza, confianza de que el Padre está en control de todo. Si estamos pasando sufriendo tal vez las consecuencias de estos virus, encomendémonos a Él, porque Él es el que sana, es el que se libera, es el que fortalece. Amén. No ponga su confianza ni en la medicina ni en los médicos. Primeramente confíe en Él, y si Él quiere, va a hacer que esa medicina o aquella, porque hoy en día se dan tantas medicinas que no sabemos cuál realmente es la que funciona y no funciona. Pero como somos creyentes, nuestra confianza no está puesta que si en esto, que si en aquella, que si en aquello. No, nuestra confianza está puesta en Dios. Tratamos de ser prudentes, tratamos de ser sabios, pero primeramente confiando en Él, porque Él es el único que es todopoderoso
que tiene el poder, el dominio y el control de todas las cosas. Y Él es el que puede darnos la sanidad. Y si Él quiere que parezcamos, ¿quién lo va a impedir?